Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, tanto las personas que están aquí presentes como las personas que nos siguen en línea. El día de hoy, mi nombre es Paulina Magaña y soy coordinadora del área de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. El día de hoy vamos a realizar la conferencia de prensa para abordar el seguimiento de los amparos que se encuentran próximos a resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está previsto para reactivarse la discusión, el caso de Santa Clara, esta semana, y la próxima semana se continuará discutiendo este caso en conjunto con otros dos amparos, que son los de Herdes y Barrilitos. Para esto tenemos aquí a Javier Zúñiga, que es el coordinador del área legal del Poder del Consumidor, y nos va a platicar un poco más de qué van estos amparos, el seguimiento y las discusiones que están actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de pasarle la palabra a Javier, me gustaría pues comentarles que al final estaremos resolviendo algunas dudas que puedan llegar a tener, tanto por parte de Javier como de Ale, que también nos acompaña el día de hoy. Entonces les invito a quedarse hasta el final y poner sus dudas a quien nos sigue en Facebook. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quisiera hablar un poco del contexto de dónde surgen estos amparos y la situación actual, lo que estamos viendo en la Suprema Corte. Como recordarán, desde la implementación del etiquetado frontal de advertencia, los sellos negros que se encuentran en algunos de los productos que tienen exceso de nutrimentos críticos, las empresas de productos ultraprocesados tuvieron una fuerte oposición a su implementación. Desde el principio y a los primeros meses de que el etiquetado entraba en los productos mexicanos, lo que vimos es que las empresas presentaron alrededor de 150 amparos en contra de esta medida. A lo largo de los años estos casos han ido avanzando hasta que algunos han llegado a la Suprema Corte, y justo el año pasado, la primera vez que hablamos o que se empezó a discutir alrededor de esas fechas, y fue el caso de la empresa de Corazón al Fruto, que es una distribuidora de la bebida azucarada Barrilitos. Después de esto tuvimos también la llegada de otros dos casos, el caso del amparo de Herdes, de esta empresa también grande de alimentos, y finalmente el que está en la segunda sala de la Suprema Corte decidió enviar estos casos al Pleno de la Suprema Corte. Y después de un año, lo que vemos en las listas es que muy posiblemente esta semana, el día de mañana, y continuará la siguiente semana con otros casos, empezará de nuevo esta discusión. Mañana prevemos que se vaya a resolver o empezar a discutir el caso de Santa Clara. Y la importancia de este caso es que justamente será el primero de los amparos que podrá tener un precedente para los otros casos. Hablábamos de alrededor de 150 amparos que se han presentado. Este es el primer precedente que la Corte establece la advertencia, y posteriormente los jueces y los tribunales podrán utilizar este precedente. También es importante porque en otros países, como en Argentina, como en Colombia, se ha implementado el etiquetado frontal de advertencia, justo como en México, y en países como en Ecuador, en Sudáfrica, se han iniciado las discusiones para establecer este etiquetado también en sus productos. Entonces, un precedente por parte de la Suprema. Otros países han utilizado para justificar lo que plantea el proyecto actualmente, que el etiquetado es una herramienta para defender el derecho a la salud. Este etiquetado también ha tenido un gran apoyo de parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, el año pasado, cuando teníamos esta primera discusión, los relatores de derecho a la alimentación, de derecho a la salud, derecho a la cultura de Naciones Unidas, cuál era su postura sobre el etiquetado. Estos relatores especiales de derechos humanos reafirmaron que el etiquetado frontal de advertencia era una herramienta útil para las personas, y más recientemente pedimos a la doctora, a la relatora de Derecho a la Salud de Naciones Unidas, cuál era la postura sobre el etiquetado. Y ella nos compartió un video que me gustaría proyectar sobre qué implica el etiquetado frontal de advertencia respecto al derecho a la salud y cuál es la importancia de este caso, no solo para México, sino para otros países.
Bueno, el etiquetado frontal, ahorita después de que podamos proyectar un poco el video, como mencionábamos, la importancia dentro de nuestro país es que además de la relevancia y de la aprobación que ha tenido internacionalmente, y de esto comentará más la doctora Alejandra, ha tenido una gran aprobación dentro de nuestro país. Padres y madres de familia utilizan el etiquetado para tomar decisiones para ellos, para sus hijos, y además ha tenido un impacto en la reformulación de los productos, por lo cual todas las personas de nuestro país nos hemos visto beneficiadas sobre este etiquetado. Entonces, en este contexto, lo que vemos o lo que prevemos es que el caso de mañana es fundamental para definir también el derecho a la salud. ¿Qué implica y qué políticas públicas defienden nuestro derecho a la salud? Por ahora, el proyecto del ministro Pérez Dayán es un proyecto que avala la constitucionalidad del etiquetado frontal de advertencia, niega el amparo a Santa Clara y reafirma que este tipo de medidas ayudan a la población a tomar mejores decisiones, garantiza su derecho a la salud y promueve el derecho a la información de los y las consumidoras. Entonces, esperemos y hacemos un llamado muy respetuoso a los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte de poder reafirmar este proyecto de sentencia, votar a favor, negar el amparo a las empresas y una vez que continúe la discusión con los otros amparos que son presentados por la empresa Herdes y por la empresa de Corazón el Fruto, que mantengan estos criterios. Esto es fundamental para la población mexicana y para garantizar los derechos a la alimentación, a la salud y a la información de los y las consumidoras. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con un problema técnico en cuestión de proyectar el video. Lo podemos proyectar al final de la presentación. Ahora le vamos a dar la voz a Alejandra Contreras. Es importante que después de 3 años de implementación se evalúen los resultados de este etiquetado para que esta evidencia científica sea tomada en cuenta por los ministros y ministras que están próximos a resolver este caso. Y bueno, la doctora Alejandra Contreras es parte del equipo del Centro de Investigación de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Y ella nos va a compartir algunos de los resultados que hasta ahorita han evaluado con respecto al etiquetado. Entonces le doy la palabra a Alejandra para que nos comparta estos resultados. Bueno, muchas gracias por estar en esta conferencia. Estos datos que les voy a mencionar han sido el resultado de un grupo extenso de investigadores libres de conflicto de interés y aprovecho también para mencionar que no tengo ningún conflicto de interés en presentar estos resultados. Muy bien. Bueno, pues aquí está los nombres de los investigadores que han hecho estos estudios durante los últimos 3 años que ya tiene de implementado el etiquetado frontal y bueno, está mi declaración de conflicto de interés. Y bueno, nada más recordar que el etiquetado empezó en 2020 y antes veíamos a los productos pues sin una información clara que nos dijera qué era lo que tenían los productos, en contenido excesivo de azúcares, calorías, grasas saturadas. Posteriormente hubo una fase en la que los personajes ya no estaban permitidos y los productos tenían sellos. De hecho, no solamente vimos algunos efectos en reformulación, sino que también innovaciones de nuevos productos libres de sello. Y para 2022, pues tenemos algunas diferencias pequeñas en algunas marcas que muestran los sellos en sus empaques. Y recientemente en este mes acaba de entrar en vigor la segunda fase del etiquetado frontal, que se hacen un poco más estrictos algunos puntos de corte como el del azúcar, mientras que los demás se mantienen iguales, ¿no? Y el de sodio es un poquito más estricto. Y bueno, entonces el primer resultado inmediato que vimos fue una reformulación masiva de los productos. Incluso la misma industria reporta que aproximadamente el 56% de los productos de las transnacionales más importantes han reformulado sus productos, y esta reformulación va hacia una reducción en calorías, principalmente por una reducción a su vez de azúcares, grasas saturadas, y también está acompañado de una reducción importante de sodio. Estos estemos hablando de, aunque sean 100 miligramos en el producto, bueno, con sellos
están disminuyendo, ya sea porque hubo una reformulación o porque fueron retirados incluso del mercado. Otro segundo resultado inmediato es la gran aprobación que tiene el etiquetado en la población mexicana y también la comprensión. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 79% de los adultos mexicanos reportan que este etiquetado es fácil o muy fácil de comprender. El 74% lo aprueban, consideran que es una medida buena para ellos. El 67% está reportando que lo leen y lo están usando para realizar sus compras alimentarias, y de estos el 40% de la población adulta en México está comentando que ellos sí hicieron cambios en sus compras. ¿Y cómo se constituyeron estas principales compras? Pues el 42%, que hablando de estos 40% de adultos mexicanos, es importante decir, son 20 millones de adultos que están cambiando sus compras. ¿Y cómo está cambiando? El 42% dice que no lo compró, 29% compró un producto similar pero con menos sellos, 22% compró menos cantidad y solamente el 7% compró un producto similar pero sin sellos. Entonces, este tipo de cambio en la conducta permite que las personas tengan mejor alimentación, mejor calidad de nutrimentos. Puede ser que los que dejaron de comprar ese producto, entonces ahora estén comiendo ahora sí alimentos reales, ¿no? Y eso impacta positivamente en la salud tanto de la persona como de su familia, si es que son responsables de las compras en los hogares. Y un estudio que también realizamos con otro estudio del International Food Policy Study, que es de la Universidad de Canadá, ellos dirigieron este estudio en el cual en México hay resultados muy similares a los que reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En el caso de los adultos, el 45% menciona que dejó de comprar productos. ¿Cuáles son estos productos? Principalmente dejaron de comprar refrescos, bebidas azucaradas, ya sea con fruta o sin fruta, dulces o chocolates, papitas, postres, cereales azucarados, que antes la población tenía como un concepto un poco más saludable de estos productos, y bueno, ahora la gente está reportando, incluso también los jóvenes están reportando dejar de consumirlos o dejar de comprarlos. Y también cuando hicimos una evaluación de la alimentación, cómo se están ingiriendo las bebidas en la población, particularmente aquellos que están tomando ahora más agua, son aquellos que reportan más haber dejado de consumir refrescos debido al etiquetado frontal. O sea, no es como, no hay confusión. Ellos mismos están diciendo, dejamos de comprar refresco porque ahora tienen unas etiquetas. Y esas personas son las que están consumiendo más agua en comparación con las personas que dicen que no utilizan el etiquetado frontal. Entonces son de las evidencias más claras que tenemos hasta ahora de cómo la alimentación se ve impactada por una política que permite el derecho a la información de forma clara y sencilla. ¿Quiénes son las personas en México que están utilizando el etiquetado frontal? Principalmente encontramos que son las mujeres, aquellos hogares donde hay niños y niñas, los responsables de las compras en el hogar, las personas que también tienen conocimientos en nutrición, y muy importantemente estas personas que tienen bajo nivel educativo, que son indígenas o que tienen sobrepeso, son aquellos grupos poblacionales que hacen más uso del etiquetado frontal. También los adultos de 49 años en adelante. Cuando evaluamos qué tipo de sellos son más importantes para los adultos y para los jóvenes, ellos reportan que 3 de cada 10 dicen, bueno, pues todos no son importantes. Y en segundo lugar, pues está el sello de exceso de azúcares, después con 9% está el exceso de grasas saturadas y después el de calorías. Y un poco menos importante le dan peso al sodio y el de grasas trans, que es muy difícil encontrar porque ya casi no se agregan este tipo de grasas a los productos. Y finalmente, para el uso de las leyendas, ya hay un nuevo estudio que fue publicado este mes que nos muestra que este tipo de leyendas en el año 2020, es decir, inmediatamente después de la implementación del etiquetado, el 80% de las personas ya habían visto estas leyendas en los productos y 60% de los entrevistados reportaron utilizarlas. Lo importante es que además la gente reporta tener una menor
percepción saludable. O sea, si antes no sabían muy bien si era saludable o no saludable estas bebidas, ahora con las leyendas dicen, ok, este producto no es saludable. Entonces ya pueden tener una mejor conciencia de qué es lo que tiene el producto, si es apto o no es apto para un niño, independientemente de si parece que es dirigido a niños. Y pues bueno, esto permite que también las familias tengan unas compras más informadas y mucho más correctas. Y bueno, como conclusión, el etiquetado frontal se conoce que es aprobado, comprendido y usado por la población mexicana, que esta implementación sí ha generado cambios saludables en alrededor de 20 millones de mexicanos adultos. Todavía nos falta conocer cuántos millones son para los jóvenes y dar un dato un poco más cercano al total de la población, pero hasta ahora es un buen impacto. Y también reconocemos que este etiquetado pues puede mantenerse su efecto o incluso mejorar si también se acompaña de más campañas que promuevan el uso del etiquetado, tal vez algunos esfuerzos dentro de las escuelas. Sin embargo, hasta ahora, como se ha logrado el etiquetado incluso después de una pandemia, cuando durante la pandemia aparecieron los sellos, pues esta política ha sido bastante exitosa. Y bueno, en el Instituto Nacional de Salud Pública nos encontramos desarrollando otras evaluaciones de resultados, tanto de mediano como a largo plazo. Es importante mencionar que las tendencias de obesidad van en incremento. Se espera que siga subiendo la prevalencia de obesidad en la población y el etiquetado puede ser una de estas políticas que ayude a frenar este incremento en esta obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por mostrarnos estos resultados. Tras 3 años de implementación del etiquetado, creo que es muy relevante tenerlos en este momento de discusión también que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, vamos a ver si podemos proyectar el video que estaba pendiente. Como comentaba Javier, este etiquetado ha sido reconocido a nivel mundial y vamos a proyectar el video de la relatora de Naciones Unidas para ver si... Front of package labeling is very important for the right to health to be realized. One of the entitlements under the right to health is the right to information, and that information enables informed consent. And this is important for food and foodstuffs so that consumers can quickly, easily, with credibility, know. No estamos pudiendo proyectar el video, vamos a ver si es que lo podemos mostrar. Sin embargo, tenemos 2 videos, este de la relatora y otro que es sobre algunos comentarios de algunos abogados. Quizá Javier nos puede dar un poco de contexto sobre estos videos, en lo que vemos si podemos proyectarlos. Gracias. Bueno, como comentaba, el caso que está por resolverse en la Suprema Corte tendrá un impacto y una relevancia internacional justamente porque en otros países se está adoptando el etiquetado frontal de advertencia o se está discutiendo el etiquetado frontal de advertencia, y a partir de lo que resuelva la Corte, muchos países podrían incluso determinar si lo adoptan, cómo lo adoptan, bajo qué criterios. ¿Por qué? Porque las empresas de alguna manera tienen la misma pretensión aquí y en otros países, ¿no? Sobreponer sus intereses económicos frente al derecho a la salud, a la alimentación y a la información de las y los consumidores. En este sentido, hemos contactado y tratando de hablar con otros abogados y abogadas de la región latinoamericana sobre lo que ellos y ellas pensaban del caso, cuáles creían que era la importancia y la relevancia de este caso en México y para sus países. Por mencionar algunas personas que verán en el video, tenemos la presentación la hace Jaime Delgado, él es excongresista de Perú y aparte fue autor de la Ley de Alimentación Saludable. Recordarán que en Perú también los sellos ya han sido implementados y también tuvieron una fuerte oposición de parte de las industrias, pero una gran aprobación por parte de la población peruana. Otros países donde también tienen un sello y se está discutiendo la reformulación del propio sello es en Brasil, donde, por ejemplo, el director de Relaciones Institucionales, Igor Brito, del Instituto Brasileño para la Defensa del Consumidor, también nos expresa
cuál es la importancia de los etiquetados frontales de advertencia en general. Desde Colombia, 3 personas, 3 abogadas muy reconocidas, Andrés Vélez de la organización Red Papás, que han impulsado este tema en la sociedad colombiana, y Diana Guarnizo, directora de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y la investigadora Adriana Torres, ambas de Justicia, una organización de derechos humanos muy reconocida a nivel internacional, también plantean la relevancia de un caso como en México, como el de Santa Clara en México. Y tenemos desde la parte más académica abogadas como Yanela Cervini de Argentina, quien trabaja para la organización Campaign for Tobacco Free Kids y que ha escrito varios artículos en relación al etiquetado frontal y el comercio internacional, así como Ariana Tobar, quien pertenece y es investigadora del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, ¿no? Entonces, con estas presentaciones, estas opiniones de expertos y expertas internacionales de derecho hablan sobre el etiquetado en México y la relevancia que va a tener para la región. Este es un mensaje muy respetuoso para los ministros de la Corte Suprema de México. Sabemos que en México la industria está cuestionando el sistema de etiquetado frontal que tanta información útil provee para la gente. Nosotros confiamos y estamos viendo desde todos los países de América Latina con mucha expectativa la decisión que ustedes van a tomar. Nós, consumidores de todo o mundo, precisamos ter informações claras, precisas, ostensivas sobre os alimentos, sobre o que as coisas são feitas. Senão a gente não consegue escolher aquilo que é melhor para a gente y aquilo que es más saudável. Las leyes de etiquetado frontal de advertencia se establecen como una de las leyes primordiales para proteger el derecho a la salud y el derecho a la información que tienen todos los consumidores. México debe defender el etiquetado frontal de advertencia porque es una medida que salva vidas, es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y por ese motivo es muy importante que mantenga esta medida vigente. El etiquetado frontal de advertencia está sostenido en obligaciones internacionales de derechos humanos, específicamente dos: derecho a la alimentación y derecho a la salud. Aquí, en dos tratados internacionales, en el Pacto de San José y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se describe cómo el derecho a la alimentación y el derecho a la salud son fundamentales para la correcta garantía, pues, de los derechos humanos. Esta es una medida que es muy importante defender. Colombia se ha basado en la experiencia de Chile, en la experiencia de México, en la experiencia de Perú, también en la experiencia de Argentina. Y por eso es tan importante que México no dé un paso atrás. Algunos países expresaban preocupaciones comerciales frente al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, diciendo que la normativa de etiquetado frontal era violatoria de este acuerdo. El propio acuerdo de obstáculos técnicos al comercio permite cierta flexibilidad para que los países puedan adoptar este tipo de normativas siempre que sea con un objetivo legítimo, como por ejemplo el de la salud pública. As empresas que fabricam esses produtos fazem muita resistência, muito lobby, pressionam muito os governos, os políticos, para que essas regras não sejam aprovadas nos países ou então elas não sejam implementadas. El precedente que se está discutiendo actualmente en México es de una relevancia preponderante. Primero, pues porque es el primer caso en donde la industria de alimentos demanda una ley de etiquetado frontal de advertencia y esta discusión llega al nivel superior de discusión constitucional. La Suprema Corte de Justicia de México tiene la oportunidad de dar respaldo a esta importante herramienta y por lo tanto de proteger los derechos de las personas en México, pero también de avanzar hacia la implementación del derecho a beneficiarse del progreso científico para todas y todos los mexicanos y las personas que habitan en este territorio. Ahora vamos a pasar a ver el video sobre la relatora de Naciones Unidas, en donde también habla sobre la importancia de mantener esta medida y el apoyo del etiquetado de México.
Front of package labeling is very important for the right to health to be realized. One of the entitlements under the right to health is the right to information, and that information enables informed consent. And this is important for food and foodstuffs so that consumers can quickly, easily, with credibility, know what is contained in the food that they are buying and therefore later going to be consuming. I encourage member states throughout the world to follow some of the good examples, for example, of Latin American countries. And of course, we know that some of these processes take time, but my encouragement to member states is to absolutely start taking steps in the right direction to enable people to have information and to realize their own health by making informed decisions. We need to know that it is scientific and evidence-based information, and in fact that it is free from conflict of interest. In the case of Mexico, for example, they are of course deliberating on front package labeling for food, and it's something of course that I support 100%. I am quite confident, based on the intervention and the submission that I have made as a mandate holder, that they will make the correct decision. The right to health really is very specific in terms of states' obligation to respect, fulfill, but also promote the right to health. And the first point is prevention, and that requires information to happen. So I'm quite hopeful that the court will make the right decision and encourage them to do so that many other nations as well can take inspiration from that process. Bueno, después de escuchar los resultados que nos compartió Alejandra Contreras del Instituto Nacional de Salud Pública, escuchar todo este apoyo que hay de algunos actores internacionales, incluyendo la relatora de las Naciones Unidas, pues hacemos este llamado a ministros y ministras para que durante esta semana y la próxima pues voten a favor de la salud pública y la protección de la población. Queda abierto el espacio si hay alguna pregunta con respecto a los procesos de los amparos o a los resultados que nos acaba de compartir Ale. ¿Alguna pregunta por acá? Sí, por favor. Hola, buenos días. Nora Bucio, reportera de MBS Noticias. Yo tengo una pregunta a la especialista Alejandra Contreras con relación a parte de los resultados que daba a conocer en este momento, y es: me queda claro que sí hay un avance, pero me preocupan dos temas que quisiera que me explicara. El primero es, hay una tendencia a la obesidad, según comenta, pero entonces, ¿cómo ha impactado? Digo, ya dio las cifras y todo, pero ¿cómo impacta entonces, o cuál es la razón de esta tendencia de la obesidad? Y la otra sería más en el plano sobre el consumo del agua. Usted hace referencia a que... Preguntas. En relación a la tendencia de obesidad, son modelajes estadísticos que se hacen a partir de seguir todo en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, 2050, 2040 ya tenemos prevalencias por arriba del 40% de obesidad. También con modelajes se hizo una estimación de 1.3 millones de casos de obesidad menos debido al etiquetado frontal. Entonces, este tipo de mediciones se logran hacer después de 5 años de implementada la política. Entonces, este tipo de resultados se van a poder tener ya mucho más claros una vez que hayan pasado 5 años, es decir, 2025 podremos estar compartiendo. Yo como especialista pienso que serán muchos más casos, ¿no? Porque esa fue una medida conservadora, y el consumo es lo que está incrementando en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que hemos visto desde las encuestas nacionales de salud y nutrición es que el refresco va a la baja y el agua va a la alza, es decir, la población, si antes en 2006, 2002 estaba consumiendo 52, 53% de su ingesta de líquidos en solamente agua, para estos últimos años, 2021, estamos viendo un incremento hasta casi el 58% de las bebidas. Y eso también no solamente tiene impactos a nivel de salud, también tiene impactos ambientales, tanto por la reducción de plásticos de un solo uso, tanto porque el refresco consume cientos de litros para poder producir de agua, para solamente producir 1 litro de refresco. Entonces, este tipo de medidas que concientizan a la población
permite que haya una modificación en los alimentos. Ahora, referente a las frutas y verduras, aún no llegamos a estos estudios, pero hay una corte, es un estudio en el que siguen varios años a una población que en este caso son niños y padres de familia, y los investigadores del instituto también están evaluando la alimentación antes y después, y tendremos información a la brevedad. Gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Guadalupe Cruz del periódico Agrobusiness. Yo tengo 3 preguntas. La especialista Alejandra hablaba de la reformulación que hacían en los refrescos, bueno, en la mayoría de los productos ultraprocesados. Recientemente la OMC dio una advertencia sobre el uso de un edulcorante. Hasta donde yo entiendo, muchos refrescos o otros productos brincaron estos sellos por el uso de no calóricos, en el caso de azúcares y calorías. ¿Hay alguna evaluación sobre los efectos de estos productos que están sustituyendo el azúcar de mesa, que es donde está el problema aparentemente? Esa es la una. La segunda, ¿qué pasaría? Bueno, yo confío en que los ministros de la Corte pues den a favor del etiquetado, pero ¿qué pasaría? ¿Hay algún proyecto, algún plan en caso de que la tesis fuera contraria? O sea, que sí se avalaran los amparos de las empresas. Gracias. Bueno, pienso que puedo responder la primera y la segunda se la daré a Javier. Sobre la reformulación, es interesante esta pregunta porque en Chile, debido a la interferencia de la industria, no se logró poner una advertencia contra los edulcorantes, porque en este momento ahora sí tenemos mucho más evidencia, incluso la OMS ya lo reconoce al aspartame como potencial cancerígeno, pero en ese momento no había tanta información y la industria pudo evitar que estuvieran estos edulcorantes. Lo que pasó en la reformulación en Chile fue que para brincar los sellos, como mencionas, pues lo que hizo fue quitar el azúcar y poner el edulcorante, y ahora el 100% de los niños está consumiendo edulcorante diariamente. Afortunadamente en México sí se logra poner esta leyenda y la reformulación no se va como a Chile. No hay una reducción en la cantidad de productos con azúcar y un incremento en la de edulcorantes, sino que hay una reducción real de la cantidad de azúcar y no hay una sustitución tan importante con edulcorantes. Hay estudios donde aproximadamente una muestra de los principales productos que se venden en México tenían aproximadamente un 26% con edulcorantes y hay una reducción a un 17%, es decir, ahora tenemos menos productos que tienen este tipo de aditivos. Con un estudio que hicimos de acuerdo a una base de 2016-17 con 38,000 productos, encontramos que aproximadamente 400 productos estaban teniendo al menos aspartame, ¿no? Entonces sí es un efecto positivo en la reducción de aditivos que son dañinos para la salud. Y referente al impacto, pues yo también confío que los amparos sean rechazados por la Corte, y le doy la palabra a Javier. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Justamente, por ejemplo, si analizamos lo que las empresas pretenden, lo que ellas plantearon dentro de sus amparos, justamente vemos que lo que quieren es que se elimine el etiquetado y que no se reconozca esta medida como una protección al derecho a la salud y a la información de los consumidores. Tanto Santa Clara, subsidiaria de Coca-Cola, como otras empresas que han presentado amparos, Bimbo, Nestlé, cámaras empresariales como Conméxico, han tenido la pretensión, desde que se desarrolló el etiquetado frontal de advertencia, de que no se implementara o se implementara de una manera que no siguiera los estándares internacionales, las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y demás evidencia científica que se ha presentado. Hasta la fecha ellas siguen sosteniendo esto y justamente su pretensión es eliminar el etiquetado y que no se reconozca como una herramienta para el derecho a la salud. Aquí lo importante de resaltar es que a un año de que inició la discusión en la Suprema Corte, los proyectos de sentencia de alguna manera
dicen todo lo contrario que plantean las empresas en sus amparos y justamente reconocen no solo el proyecto del ministro Pérez Dayán sobre este caso Santa Clara, sino también los otros dos proyectos de los casos de Herdes y del Corazón de Fruto, de esta empresa distribuidora de bebidas azucaradas, reconocen la etiquetado frontal como una medida que protege el derecho a la salud pública, que protege el derecho a la alimentación. Habla de cómo las estadísticas y fundamental para probar que una medida de salud pública beneficia a las personas y por ende se convierte en una herramienta para sus derechos. Confiamos que va a prevalecer este criterio y que los ministros y las ministras del Pleno apoyarán este primer proyecto y los otros proyectos que se discutirán en esta semana o la siguiente semana. ¿Alguna entrevista? Sí, buenos días, Claudia Carrillo, Noticias Nacional MX. Enfatizando un poquito en este tema de los... se encuentra que también es aspartame y no trae ningún sello, ninguna aclaración visible para el consumidor. Y también otra pregunta con respecto a todos estos tipos de información viral que se empiezan a generar de la fruta dañina, ¿no? Por el contenido de azúcar. Si Profeco ha hecho alguna investigación o ha puesto los ojos en este tipo de información que se empiezan a viralizar. Voy a contestarle sobre los edulcorantes. Nos pueden mandar foto tanto al Poder del Consumidor como al Centro de Investigación en Nutrición y Salud sobre los productos que consideran que no están cumpliendo con esta regulación, porque al principio cuando se implementó el etiquetado sí se hizo un trabajo intenso de buscar qué productos no estaban cumpliendo y ya había pasado el plazo y se denuncian ante Cofepris y Profeco y ellos se ponen en contacto con los productores para corregir esa etiqueta y en caso de que no lo hagan a la brevedad, pues sí se tienen que retirar el producto. Hemos visto que es la menor parte de los productos, o sea, son pocos los casos que no están cumpliendo. En este caso, como tiene 2 edulcorantes, tiene que tener la leyenda de los edulcorantes, ¿no? Entonces, si nos puede compartir ese producto, podemos pasarlo a la institución correspondiente para que haga la denuncia. Y respecto a las frutas. No, bueno, en el caso de los adolescentes están consumiendo menos de la cuarta parte de los adolescentes frutas diariamente. O sea, no estamos teniendo problemas de sobrepeso y obesidad por el consumo de frutas y verduras. Al contrario, el consumo de frutas es un alimento que no solamente da fibra, hidrata y da vitaminas y minerales, da saciedad también. Y el objetivo de los nutriólogos y nuestro mirar es sustituir ahora estos productos ultraprocesados por el consumo de frutas, porque fue lo que se reemplazó. Las leguminosas, nuestros alimentos naturales, la tortilla, el nopal, los frijoles, fueron reemplazados por estos ultraprocesados y estos son los que nos están generando la enfermedad. La fruta no está asociada a tener ningún efecto adverso a la salud, al contrario, puede incluso proteger contra la diabetes. Otra cosa es cuando vemos los jugos ya extraídos, que además, aunque sean 100% naturales, pues sí surgen un efecto adverso a la salud cuando los estamos consumiendo cotidianamente, porque no solamente estamos dejando de consumir la fruta sólida, que lleva todo un proceso de masticación y digestión, sino que estamos consumiendo en un vaso el jugo de 3 o 4 naranjas que no nos está aportando esa fibra y potencialmente una vitamina que nos podía dar, pues ya está degradada, ¿no? Entonces, sí es hidratarse con agua, consumir las frutas en su estado sólido y eso tendrá efectos muy importantes benéficos a la salud. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y creo que en Facebook tampoco hay otra pregunta, pero vamos a checar. No tengo preguntas más. Muy bien, pues les agradecemos a las personas que están aquí presentes y que nos siguieron también en Facebook. De todas maneras, pues estaremos llevando este mensaje también medios de comunicación para que podamos esperar esta respuesta favorable de los ministros. Muchas gracias.